quiero compartir un mensaje titulado Ley, la palabra de Dios. Hoy en día en el mundo cristiano hay un malentendimiento grande sobre la ley de Dios. Claro, palabra de Dios, digamos, uno entiende, palabra de Dios es verdad y buena. Pero si escucha ley de Dios, ya es antiguo, ya se acabó. Nos hizo mucho problema. Tiene ese malentendimiento. Pero en realidad, ley de Jehová, ley de Dios, es palabra de Dios. Cita bíblica de hoy, Salmos, capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando vemos versículo 2, sino que en la ley de Jehová, dice, ley de Jehová. Y comenzando les expliqué, muchos cristianos si escuchan ley de Jehová o ley de Dios, tiene alergia. ¿Usted cómo va? ¿Tiene alergia o uy, qué bueno la ley de Dios? ¿Cómo va? Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere ser ese bienaventurado o no? Sí, deseamos. Por eso hoy entendemos bien este tema sobre ley de Dios. Ley de Dios es palabra de Dios. Pero hoy en día, claro, menos mí creo, pero de todo modo tiene algún malentendimiento, algún sentido un poco equivocado. Por eso a través de este mensaje renovamos nuestro chip que tenemos. Sí, reforteamos. Yo estaba en Culiacán hace un poco, septiembre. Yo he visto un centro comercial, su nombre es Ley. Por eso yo he visto varias veces, ¿no? Pero me ha dado un sentido un poco especial, porque en general este mundo no le gusta Ley, ¿cierto o no? Mucha gente Ley, un poco molestosa, pero un centro comercial se llama Ley. Por eso, hoy, nombre especial, converse con nuestros hermanos de Culiacán. Y un centro comercial se llama Ley, no tan común, me parece, pero tenía ese nombre. Por eso, a Ley, no sé, patrón de ese negocio, ¿quién será? Yo tenía esa curiosidad, ¿por qué ha puesto nombre Ley? Algún día conoceré. Y Dios no solo creó todas las cosas y a los hombres, sino que también está cultivando a los
seres humanos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de conocer Mangmin, a nuestro pastor principal, mi entendimiento sobre la Biblia, claro, y está escrito, Dios creó el cielo y la tierra, toda su creación, pero un entendimiento empezó después de cometer pecado Adán, comiendo de árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en realidad el cultivo humano en esta tierra por Dios empezó más antes, ¿cierto? Pero antes de conocer enseñanza de nuestro pastor principal, yo también tenía claro, Dios creador, sí, Dios creó, pero también de repente pensando más amplio desde creación de Dios, sí, empieza, pero nuestro Dios eterno existía muchísimo más tiempo antes, ¿cierto? Y después de tener plan de cultivar ser humano en esta tierra, Dios creó cielo y la tierra, toda creación. Y último día, sexto día, ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, después de conocer nuestro pastor principal, ese evangelio de santidad por revelación, fue amplio, mucho entendimiento sobre nuestro Dios también y cultivo humano en esta tierra. Nuestro Dios creó toda creación, incluido ser humano. No solamente creó, también está gobernando. Amén. Salmos capítulo 89, verso 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Trono de Dios, su cimiento es justicia y juicio, dice. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Por eso, cimiento de trono es justicia y juicio. Nuestro Dios es justo, Dios de justicia. El dicho de que el cimiento del trono de Dios es la justicia y el juicio significa que Dios gobierna toda creación y a los hombres que creó de acuerdo con su ley, con su ley. No podemos pensar este mundo sin ley. Sin ley, nosotros como mansos, ¿cómo viviríamos en este mundo? La gente brava, fuerte, gobernará totalmente. De repente algún país grande, todavía gobierno no llega hasta algún departamento o alguna ciudad, ¿cierto o no? Por eso también de repente hay guerrilla, ¿cierto? Ahí sí llega poder público hasta un pueblo, ahí no habrá guerrilla, ¿cierto o no? Pero en realidad no llega, porque país grande no llega, por eso. Pero nuestro Dios Todopoderoso gobierna toda creación según la ley. Digamos, ¿por qué tiene guerrilla? Teniendo constitución o ley o código de cada país, pero donde guerrilla ocupa, y ley no llega allí, ¿cierto? Corea del Sur y un país pequeño, por eso, claro, aún así tiene una montaña alta y su valle muy profunda. Anteriormente también había guerrillas, porque no podía llegar fácilmente. Hoy en día, de repente, hay muchos, de repente, misiles o avión de guerra, todo, pero en tiempo de guerra civil,
entre Corea del Norte y Sur, y guerrillero estaba en una valle profunda y montaña, no podía gobernar fácilmente. Pero nuestro Dios Todopoderoso y gobierna toda su creación, todo ser humano, con justicia. ¿Con justicia qué significa? Con la ley. Si no hay ley y uno gobierna arbitrariamente, usted conoce muy bien, y tiene mucho problema, ¿cierto o no? No podemos decir ese país tiene justicia, pero según la ley, si gobierna, digamos, podemos decirlo, este país funciona por la ley y tiene justicia. En este mundo las leyes se establecen en Congreso, ¿sí? En Congreso. La ley es obligatoria, si una vez pone ley, establece ley, eso tiene poder. Debe hacerse conforme a la ley, pero lamentablemente en este mundo, teniendo ley, muchos códigos no funcionan tal cual. Porque la ley de este mundo no es perfecta. Fue establecido por ser humano. ¿Cierto? Por eso no funciona excelentemente, no funciona tal cual. A veces esa ley hacen problemas, ¿cierto? La palabra de Dios es ley, ley de Dios. Amén. Por eso hemos leído Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Si quieres ser ese bienaventurada, hay que andar conforme a la ley, meditando de día y de noche, ¿sí? Debe tener su delicia en la ley. Por eso no hay que tener esa alergia. La ley de Dios también es obligatoria. Si tiene la posibilidad de que debe hacer o no, no es la ley. Un ejemplo, usted ha aprendido en colegio ley de gravedad, ¿sí? Ley de gravedad. Tiene un nombre, ley de gravedad, ¿cierto? Un ejemplo, algo que tiene peso, sea grande o pequeño, si tiene peso en esta tierra, si deja en el aire, ¿cómo va? Va a caer al piso. Un ejemplo, 1000 veces o digamos, 1.000.000 veces deja algo que tiene peso. Pero una vez entre billones veces, no cae, sino vuela así continuamente. Un ejemplo. Este caso no puede llamar ley de gravedad. ¿Por qué? Tiene excepción, ¿cierto? Pero sí o sí, en esta tierra, deja algo que tiene su peso en el aire, eso va a caer al piso. Por eso se llama ley de gravedad. Por gravedad cae al piso. Expliqué, una vez si vuela así, entre millones de veces, eso no puede llamar como ley. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros llamamos ley de este mundo, digamos, según esa definición no podemos llamar como ley. ¿Por qué? No funciona tal cual. Pero de todo modo, por la ley que tenemos, y tenemos esa mínima función, esa tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ley de gravedad, tal cual, ¿sí?
No hay excepción. Ley de Dios así. No hay excepción. Ley de Dios está firme. No va a cambiar, no va a variar. El libro en el que está escrita la palabra de Dios se llama Biblia. La Biblia es el hombre y su esencia es la palabra de Dios, ley de Dios. La palabra de Dios es ley. Estas son los estándares y principios por los cuales Dios gobierna todas las cosas y a los hombres. Por eso uno entiende bien la palabra de Dios tal cual, conforme a la voluntad de Dios, es bendecido. ¿Por qué? Sabe Dios cómo gobierna. Toda su creación, incluido ser humano, a cada uno de nosotros. Uno no entiende bien la ley, puede pasar problema, ¿cierto o no? Un ejemplo, un extranjero viene a un país donde no conoce muy bien. Después policía o fiscal llama, "Ay, usted ha violado la ley de nuestro país, usted va a ser sentenciado 1 año", un ejemplo. "Ay, por favor, yo no conocía, perdóname por favor". ¿Puede ser perdonado o no? No puede. De repente, no sé, policía o fiscal, usted es extranjero, digamos, si suelta, de repente puede pasar, pero si aplica la ley, no hay otra opción, ¿cierto? Igual, ante Dios, Dios nos ha dado su ley, la Biblia, pero uno entiende según su manera, o malentiende, hace violación, infracción contra la ley, hoy va a tener problema grande. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como capítulo 1 de Salmos, nosotros debemos tener delicia en la ley de Dios. No hay que tener alergia o hay que meditar de noche y de día para entender, para hacer conforme a la ley. Pero hoy en día el mundo cristiano ha perdido ese sentido importante. Ese es el problema grande. Trata como basura, no basura, digamos, más feo que sería. Un ejemplo, uno tiene de repente alguna cosa en su bolsillo, basura, un ejemplo, botaría. ¿Por qué? ¿Por qué lleva eso? De repente no tiene peso, pero sí no sirve. Algún papel usado en basurero, ¿sí? Arroja. Hoy en día en el mundo cristiano, la ley casi trata como basura. Ese es el problema. Por eso, estas leyes son los estándares y principios por los cuales Dios gobierna a todas las cosas y a los hombres, seres humanos. Dios ha establecido la ley y Él la guarda y la ejecuta. Por tanto, Dios es justo, Dios es justicia. De repente en este mundo autoridad, presidente, violando la ley o su hijo hizo violación a la ley, pero de repente por su autoridad llama a fiscal general, hoy por favor, y déjelo mi hijo. Hoy fiscal puede dejar, ¿no? Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios, Él estableció la ley, pero Él cumple su ley. Por eso Dios es justo.
no hay soborno. En este mundo de repente soborno o alguna amenaza. De repente un ejemplo, juez puede hacer otra cosa, pero nuestro Dios justo no pasa soborno, no pasa ninguna o alguna otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos entender bien sobre la ley. Debemos ser abogado, digamos, abogado de palabra de Dios. En general, porque los cristianos tienen ese malentendimiento sobre la ley. Entiende bien, por favor, esta parte. Gálatas capítulo 3, verso 23 al 26 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios le ha dado al pueblo de Israel leyes a través del profeta Moisés. Amén. Pero no sabemos, en tiempo de Antiguo Testamento, pueblo de Israel, ¿cómo fue salvo? Por guardar mandamientos, por guardar la ley. Un ejemplo, y debía que guardar día de reposo en aquel día sábado, claro, hoy en día domingo. Y fue capturado un varón que ha infringió, digamos, no cumplió día de reposo, sino trabajaba, recogía maderas para usar, ¿sí? Y el profeta Moisés oró ante Dios. ¿Qué haría ese varón que no ha guardado día de reposo? ¿Dios qué le ha dicho? Apedrearlo. Por eso algunos leen esta palabra: uy, Dios Dios no es de amor. Uno puede juzgar fácilmente. ¿Pero por qué? No guardar día de reposo sentencia es muerte por la ley. También si él permite que viva continuamente, otros pueblos aprenden. Día de reposo, no importa día de reposo, yo trabajo. Mucha gente va a morir por ese varón que ha infringido la ley. Digamos, en aquel día no guardaba día de reposo, no solamente sentencia de muerte física, no podía entrar al cielo, porque no guarda día de reposo, sentencia de muerte, sentencia de infierno era. Por eso si permite vivir continuamente, otras personas toman mal, trabajan continuamente, va a perder la salvación, va a ir al infierno. Por eso Dios le mandó que apedrea, a morir. Pero aquí dice, verso 23, pero Gálatas capítulo 3, 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí nuestro ayo, digamos, una persona que cuida niños.
Por eso, para entender bien, un ejemplo, niñera. Niñera es una persona que cuida niños, niños. O otra palabra, ¿qué? Otro. Nodriza. Nodriza de repente. Por eso, ley que Dios le ha dado al pueblo de Israel, que guardará esas leyes, que sea salvo. Digamos, funcionaba como ayo, ¿sí? Nodriza, como niñera. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero cuando nuestro Señor vino a esta tierra, siendo un hombre, por fe puede ser salvo en Cristo Jesús. Amén. Por eso uno, según la ley que ha recibido, ellos debían que guardar para que sea salvo. También esto llevaba a Cristo. ¿Por qué? Uno guardando la ley no podía cambiar su corazón, porque en aquel día no podía recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando viene Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, las personas que han guardado la ley, pero aún guardando la ley, no podía cambiar su corazón. Por eso ellos, claro, en aquel día, si uno comete pecado, ¿qué hizo para recibir perdón? Ofreció sacrificio animal. Podía recibir perdón lo que ha hecho por sacrificio. Y antes de ofrecer sacrificio, ¿qué hizo? Y imponía mano sobre ese animal, confesando su pecado. Digamos, ese animal lleva mi pecado. Eso mata y quema. Y digamos, ese animal lleva mi pecado. Por eso, cada vez que comete pecado, debía que ofrecer continuamente sacrificio. Amén. De todo modo, Dios ha permitido esa manera de recibir perdón de su pecado. Pero cuando vino nuestro Señor, murió en la cruz, por una vez que ha muerto en la cruz, redimiendo todos nuestros pecados, todo pecado de ser humano. Por eso, pueblo de Israel que ha vivido guardando la ley, pero no podía cambiar su corazón. Solo guardaba, digamos, según la letra. Claro, como profeta Moisés, como Enoc, como Elías, que tuvo corazón noble, sincero, buen corazón, aún no recibiendo Espíritu Santo, ellos hicieron fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios, pero no solamente para guardar la ley por la letra, sino ellos podían hacer limpieza de su corazón. Pero pocas personas que tenían ese corazón excelente, buen corazón sincero, pero gran mayoría no podía limpiar su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando viene nuestro Señor redimió pecado de todo ser humano por su muerte de una vez. Por eso, toda esa ley que funcionaba, por guardar ley no es suficiente. No puede ser, digamos, limpio. Cada vez que comete, sí, ofrecía y recibía perdón, pero no podía cambiar su corazón. Pero Dios tuvo su plan, a su tiempo iba a enviar Jesucristo. Por eso esa ley funcionaba como un ayo, una niñera nodriza, o sea, digamos, cuidando
cuando viene Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo, nuestro Señor, por su muerte, por su redención, digamos, y perdona todo pecado del que acepta al Señor Jesucristo. Después queda Espíritu Santo. Pero eso, cuando leemos de repente Gálatas, Romanos, y está hablando, digamos, pareciera que leí mala, pareciera, pero yo empezando he leído versículo Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley, la verdad es santa, ley santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En Colombia tiene un supermercado justo y bueno, justo y bueno. Y ha sacado nombre de repente de la Biblia, me parece. Y yo he visto en Tulancingo un supermercado 3B. Bueno, bonito, barato. Me parece 3B. Porque yo digo eso, entienda bien, por favor. Romanos capítulo 7, verso 12. Hoy lea, digamos, Romanos desde 1 hasta 8, allí, 8 capítulos. De manera que la ley, la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero cuando leemos, muchos lectores de Biblia puede malentender que, ley mala. No, ley no mala. ¿Por qué? Pero porque pareciera que está hablando ley mala. Ellos, judíos, nuestro Señor vino a esta tierra, murió en la cruz, redimió todo pecado, pero ellos no salieron de la ley. Eso debía que guiar ese ayo. ¿A quién guía? A Jesucristo. Por eso ha recibido guía de ley, ese ayo, niñera. Cuando encuentra al Señor, hay que creer en el Señor que sea salvo. Pero ellos no quiso recibir a Jesucristo, sino quiso quedar en la ley. Por eso, cuando leemos Gálatas o Romanos, pareciera que, ley mala. Pero yo le dije, está escrito en la Biblia, la ley es santa, mandamiento santo, bueno, justo y bueno. Por eso, no hay que malentender. Porque, digamos, exhortaba, pareciera que ley mala. No, ley santa, ¿sí? Mandamiento santo, bueno, justo. ¿Pero por qué? Los judíos no quisieron dejar la ley. Digamos, versículo 25, Gálatas capítulo 3, verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay que dejar, digamos, debía que dejar este ayo, niñera. Un ejemplo, un niño estaba muy bien en kindergarten, debía que ir a primaria, pero no quiero ir a primaria, a mí me gusta este kindergarten con mi niñera. Un ejemplo, debía que dejar esa ley. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Esa ley guiaba a Cristo. Guardando. Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Ofreciendo o sacrificio, eso no es suficiente. Por eso debía que aceptar al Señor Jesucristo, pero los judíos, no todo, gran mayoría de judíos no quisieron dejar la ley. Amén.
Gálatas capítulo 4, verso 1 al 5 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo. ¿Entiende? Un heredero, sucesor, todavía es niño, ¿sí? Pero el verdadero dueño pero está bajo mayordomo, niñera, nodriza. Amén. Verso 2 dice, sino que está bajo tutores, ¿sí? Curadores, como mayordomo, mayordomo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Rudimiento del mundo es ley. Versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento de tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Amén. Pero ¿por qué uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador? Me reconozco, yo soy pecador ante Dios. De repente con mi amigo, con mi compañero de trabajo, tal vez veo un poco mejor que otros. Pero ante Dios yo soy pecador. Pecador va al infierno. Por eso yo necesito Salvador. Salvador que me salva del infierno, de mi castigo. Por eso uno no reconoce como pecador, pero uno confiesa a Jesucristo, digamos, sin fondo. No tiene razón, ¿me entiende? Pero uno reconoce como soy pecador. Sí o sí, yo necesito Salvador. Nuestro Señor, ¿qué nos ha dicho? Mateo capítulo 5, verso 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ley significa ley que ha recibido de profeta Moisés, por Moisés. Profetas, digamos, nosotros tenemos en Antiguo Testamento profetas Joel o Amos, Isaías, ¿sí? Es profetas, ¿sí? Eso también leyes, ¿sí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por eso, ley santa, mandamiento justo y bueno. No va a pasar. Por eso, hoy en día algunos ¿cómo enseñan? Ya, somos salvos en Cristo Jesús por la gracia. Claro, es hasta aquí correcta. Nadie puede salvarnos. Por eso no necesitamos guardar sus mandamientos, dice. Hay equivocación. Digamos, echa ley, abandona ley, no es correcta. Nuestro Señor mismo que decía, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo cumplió? Nuestro Señor con amor, con su muerte para nosotros cumplió la justicia de ley, porque nosotros no podíamos cumplir.
digamos, anteriormente, ¿sí? Anteriormente. Sin Cristo no podía cumplir. Claro, ofrecía cada vez sacrificio, confesando su pecado que ha hecho. Por eso, un pobre, como, digamos, comete tanto pecado, un ejemplo, ¿dónde encuentra su sacrificio? Claro, para pobres, de repente, una palomita también podía hacer como para su perdón de pecado. Pero nuestro Señor vino, amén, pero no para abrogar la ley. Por eso hoy en día, hablando, digamos, apóstol, un ejemplo, pero no necesitamos guardar la ley ahora, ya, porque somos salvos por gracia del Señor. Gran equivocación tiene. Demasiado grande. Porque está hablando contra Dios, contra nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Mateo capítulo 5, verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, dice muy pequeños mandamientos, si quebrante, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Imagínense, pero uno hablando, apóstol, un ejemplo, profeta, pero en este mundo de repente muy reconocido por televisión, por todo el mundo, pero si enseña así, si entra al cielo será muy pequeño. Yo no digo, la palabra de nuestro Señor ha dicho, pero uno hace, enseña de la ley, será grande. Muy importante. Jesucristo cumplió la justicia de la ley mediante el amor que ha muerto en la cruz. Y la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque nosotros, digamos, anteriormente no podía cumplir justicia de ley por guardar la ley. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestro Señor con amor murió, siendo hijo de Dios sin pecado, murió por nosotros, amén, redimió nuestros pecados. Por eso cumplió la ley. Que no andamos con... Jesucristo cumplió la justicia de ley mediante el amor que ha muerto, y la justicia de ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Nosotros arrepentimos, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿No está Espíritu Santo? Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nos ayuda que viva conforme a la palabra de Dios. Anteriormente compartí espíritu muerto de persona natural. Acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Dios está, Espíritu Santo viene, hace nacer de nuevo. Ese espíritu vivificado comunica con Dios, pero mayor parte ¿con qué? Por el culto. Por el culto. Un miembro, no de Manmin, uno dice: pastor, yo estoy ayunando, dice. Bueno, ore, ayune, pero no falte culto dominical. Faltando culto dominical, ayuna. ¿Para qué? Porque no comunica con Dios, no recibe la gracia, la vida que da,
su ayuno, su oración no tiene eficacia. Claro, cada caso Dios conoce, pero yo no digo 100%. De repente alguien realmente no tiene, todavía no entiende, no tiene fe suficiente, pero de repente con mucho deseo, con mucha fe, ayuna, Dios Padre puede dar. Pero si alguien está en Cristo Jesús, no 6 meses, sino 5 años, 10 años, pero faltando culto dominical, ayuna, yo no creo. Dios no puede. ¿Por qué? No está cumpliendo la ley. Entre 10 mandamientos hemos aprendido, ¿sí? Acuérdate el día de reposo. Está violando la ley. Pide a Dios que me bendeciera, me sanara. No puede. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, en adelante, Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hoy en día muchos cristianos solo toma su parte conveniente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta termina. Yo acepté al Señor Jesucristo, por eso no hay condenación. Yo puedo vivir en cualquier manera, porque yo no tengo condenación, porque yo confieso en Jesucristo como mi Salvador. ¿Está feliz así? Pero ese versículo, ¿cómo termina? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo es espíritu de verdad. Nos guía que viva conforme a la palabra de Dios. Por eso hay que entender bien, pero muchos cristianos solamente primera parte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, maravilloso. Por eso vive. Ya, por Jesucristo ya, mandamiento ya no sirve. Vive reladamente. Hablando que ser humano débil, que comete, pide perdón. Claro, nosotros sí cometemos, sí pedimos perdón verdaderamente, Dios perdona. Es cierto. Pero cometiendo cada vez, perdóname por favor, gracias por tu perdón, otra vez comete otro. Después, hoy tengo mucha convicción, por eso, en general, un ejemplo, $1 yo ofrendo, pero hoy $2, porque tengo mucha convicción. Perdóname por favor, $3, perdóname por favor. Pero comete otra vez. Está burlando a Dios. No hay perdón. ¿Me entiende? Claro, yo digo que cualquier cosa será perdonado, dirá todo el mundo amén, dirá. Pero eso no conforme a la palabra de Dios. Por eso, leo otra vez. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado y de la muerte. Pecado, comete pecado. La paga del pecado es muerte. Claro, cada pecado individuo tiene su gravedad diferente. Pero yo no digo que cualquier pecado lleva a la muerte, no digo eso, pero ciertamente cada pecado individuo tiene su, digamos, gravedad diferente. Pero uno comete pecado continuamente,
hablando de repente por boca arrepentimiento, pero este caso, pecado de muerte. ¿Por qué? No recibe perdón de pecado, pero comete continuamente. Es pecado de muerte, ¿me entiende? La ley de espíritu de vida que es, no anda por carne, sino por Espíritu Santo. Claro, puede cometer error, falla, pero en este caso sí pide perdón, perdona, ¿me entiende? Porque todavía no es perfecto, pero de propósito comete pecado grave continuamente. Una parte pide perdón por boca, pero otra parte comete pecado de muerte. Romanos capítulo 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, hoy escuchando eso, ya entonces fe en Cristo eso es difícil. No, no es. Por eso es importante recibir el Espíritu Santo. Espíritu Santo viene y hace nacer espíritu muerto. Espíritu vivo que comunica con Dios. Mayor parte por el culto, claro. Después culto, oración o alabanza, sí. Pero hay que crecer continuamente. Por eso, la ley no mala, no es mala. Pero porque nosotros hemos entendido leyendo la Biblia, ley mala. Dios ha dado, Dios le ha dado al pueblo de Israel, amén, para su vida. Pero porque, digamos, reprendió, o digamos, parece reprendió a la ley. ¿Por qué? Judíos que no quiso dejar su ayo, su niñera, debía que ir al Jesucristo, debía que creer en el Señor. Si recibe Jesucristo y recibe Espíritu Santo, nace, por Espíritu Santo vive, puede cumplir justicia de ley por ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso oración importante. Por eso no es suficiente una oración antes de dormir apoyando cama, 5 minutos cabeceando, no es suficiente oración. Por eso oración es la vida. En aquel día de Antiguo Testamento no pedía oración para cambio, para recibir la gracia, no. Pero cuando leemos Nuevo Testamento, ¿cuántas veces dice que oran? Oran sin cesar, oran con agradecimiento. Mucho, ¿por qué? Ya diferente. Nosotros no estamos en tiempo de Antiguo Testamento. Estamos en Cristo Jesús. Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Amén. Quiere ayudarnos, pero no oramos. Espíritu Santo no puede. Ahora se entiende muy bien, ¿sí? La ley es santa, la ley santa, mandamiento bueno, justo.
hay que reformatear nuestro chi. Amén. No hay que tener alegría. Hay que meditar día y noche. Amén. Dios es la palabra. Dios es palabra misma. Nosotros sabemos, San Juan capítulo 1, verso 1, 2. En el principio era el verbo, palabra, verbo, palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Antes de entender esa parte tenía mareo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Así, pero en el principio, ese tiempo más antes de creación. Amén. Nuestro pastor no se explicó. Era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso está explicando, digamos, Dios trino. Dios trino. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. San Juan capítulo 1, verso 14, primera parte dice, y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Por eso, andar con Jesucristo, ¿qué significa? Solamente confesando a Jesucristo. No, viviendo conforme a la palabra de Dios. Ese, digamos, está andando con Cristo. Un ejemplo, uno lleva un dibujo de, digamos, piensa que es Cristo. Llevando eso, por eso, andando, yo estoy andando con Cristo. O lleva la Biblia, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Pero esa persona está andando con Cristo. No. Uno anda con Cristo, que significa vive conforme a la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Antiguo Testamento no podía. Estaba espíritu muerto. No recibía ayuda del Espíritu Santo. Por eso solamente por guardar la ley podía ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Solo por Jesucristo puede ser salvo. Por eso nuestro Señor, cuando falleció, murió en la cruz, su espíritu ha ido al Hades superior. ¿Por qué? Las personas que fueron salvos, digamos, por guardar la ley, estaba esperando que venga Jesucristo, único Salvador. A través de Jesucristo puede ser salvo. Por eso nuestro Señor visitó Hades superior. Algunos dicen, nuestro Señor cuando murió ha visitado infierno. Dicen, no, ¿para qué? Pero Hades inferior en aquel día era un lugar de espera. Las almas que fueron salvos en tiempo de Antiguo Testamento. Por eso nuestro Señor presentó allí, predicó, yo soy Cristo para ustedes. Ellos aceptaron Señor Jesucristo, fueron salvos, entraron al paraíso. Así como Dios es justo y perfecto, la palabra de Dios también es justa y perfecta. Porque palabra es mismo Dios. Amén. Por eso Salmos capítulo 19, verso 7 en adelante dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal, dice. Por eso debemos anhelar mucho la palabra de Dios. Amén. No hay que tomar una parte que me favorece. Hoy, pastora principal, nos predicando, honra a tu madre, tu padre, que tiene con promesa, ¿sí? Mandamiento con promesa. La palabra de Dios que tiene promesa, no solamente tiene promesa, tiene su previa condición. Pero hoy en día muchos creyentes leyendo la Biblia no da atención a previa condición. Un ejemplo, pide, recibe. Pero no da atención, pide, sino recibe. Tal bendición, bendición, gloria a Dios, pero no da atención sobre su previa condición. Si hace esto, tiene bendición así. Amén. Pero hoy en día uno no da atención a la previa condición, solamente da su atención a la bendición. Gran problema. La ley de Dios es perfecta, por eso se cumple completamente, no cambia y no falta. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24-25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Palabra es siempre. Proverbios capítulo 30, verso 5, 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, eres escudo a los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Porque la palabra de Dios perfecta, digamos, no falta, no hay que añadir, no hay que quitar. Pero hoy en día cada uno leyendo la Biblia, guarda el día del Señor así, quita, digamos, en su corazón, quita, no cree, porque no me conviene. Viva conforme a la palabra de Dios, pero quita con lo que ha aprendido. Ahora estamos en la era de gracia, por eso mandamiento no sirve. Uno quita, ¿me entiende? Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añade, no disminuye, dice, porque perfecta es, completa es. Pero hoy en día, por algún concepto teológico, antiguo, no conviene, quita muchas cosas. Y en los últimos tiempos la palabra de Dios lo juzga todo. San Juan capítulo 12, verso 48, nuestro Señor dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Por eso, nuestro Señor, claro, su esencia es palabra, pero por eso también dice: ¿quién juzga? Palabra. En aquel día, Señor, por favor, no hay esa manera. Palabra, según palabra, juzga. Hay que entender eso.
Apocalipsis capítulo 19, verso 15, primera parte dice: de su boca sale una espada aguda. De su boca, ¿de quién? Jesucristo. Sale una espada aguda. Ay, en su boca sale una espada física, ¿sale? No. ¿Qué sirve? Palabra sale. Porque Efesios capítulo 6, verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Por eso, cuando juzga, con palabra. Allí, ay, por favor, ay, no conocía, yo quería, pero no podía. No, no pasa. Según tal palabra, tal cual. Esa es palabra de Dios, característica de palabra de Dios. Segundo lugar, ¿por qué nos ha dado su palabra? ¿Para dar una carga pesada que sufriera como esclavitud? No. Nos ha dado su palabra para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra protección, para nuestra bendición material. Deuteronomio capítulo 15, verso 4 o 5 dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Por eso esta parte, digamos, versículo 4 tiene promesa hermosa, ¿cierto o no? Pero tiene previa condición. Versículo 5: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Pero mucho creyente no da atención en previa condición. Solamente, al que cree en Dios, no tendrá mendigo, con abundancia bendición. También para salud y protección, Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. También quiere sabiduría. Salmos capítulo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Lor dice, ¿cómo se llama? Lor significa reconocimiento, alabanza. Por eso nosotros, si vivimos conforme a la palabra de Dios, tendremos una sabiduría más que cualquier persona. A veces en este mundo, de repente, sutileza que trata bien con gente, con su trabajo, piensa que esa es sabiduría, pero gana dinero bastante, o tiene autoridad, pero va al infierno. ¿Esa sabiduría es? No es sabiduría. Pero sabiduría de Dios en este mundo también funciona, en la vida venidera funciona. Por eso es verdadera sabiduría. Quiero concluir este mensaje. Entonces, ¿podemos guardar la ley de Dios y la palabra de Dios? Ese tema muy grande hoy en día. Pero
mucho cristiano piensa que no podemos guardar sus mandamientos, dice. Piensan así, porque somos débiles, somos pecadores. Ese es el problema. Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Verso 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que cumplas. En aquel día, pueblo de Israel, siempre ellos tenían su epístola. Epístola, no pistola, epístola. Ellos siempre tenían, por eso estaba cerca de su mano. Ellos tenían aquí, ¿cierto? También en sus vestidos. Estaba cerca, por eso no es difícil, dice, en aquel día para guardar. Hoy en día, ¿qué dice? Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Nuestro Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes trabajados y cargados? ¿Que trabaja en el campo duro, en construcción? Los pecadores. Tiene carga de pecado. Por eso nuestro Señor, ¿qué dice? Venid a mí, yo haré descansar. Acepta al Señor Jesucristo confesando su pecado, nuestro Señor perdona. Verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vea aquí: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero muchos cristianos no leen esto, solamente 28 lee. Yo acepto al Señor Jesucristo, por eso ya yo soy salvo. No lee. Pero nuestro Señor, ¿qué dice? Aprende de mí, lleva mi yugo, dice. ¿Su yugo qué es? Sus palabras, sus mandamientos. Verso 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Nuestro Señor dice: su mandamiento no es difícil, no es pesado. ¿Por qué? Porque fuimos salvos del infierno tan horrendo. Estamos muy agradecidos. Por eso, primera de Juan capítulo 5, verso 3 dice: amor a Dios es guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no son travosos. Uno prepara una comida por obligación, tendrá mucha dificultad. Pero prepara una comida con amor para hijo tan amado. Cantando, de repente orando, cocina: Padre, yo quiero cocinar un plato rico, sabroso para mi hijo. Ayúdame, por favor. Preparará. ¿Por qué no cargosos? Tiene gran amor con el Señor, porque mi Señor, siendo hijo de Dios, murió por mí, me salvó del infierno tan horrendo. Por eso yo guardo su mandamiento, pero no por obligación. Por eso no cargoso. Filipenses capítulo 4, verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos. Espíritu Santo nos ayuda.
Iglesia Manmin tiene oración de Daniel. Podemos clamar cada día cuando dicen amén. Pero no orando, no puedo. Estoy ocupado, pero yo cometo error, cometo pecado. ¿Quién puede ayudar? Ay, teniendo oración de Daniel, no ora. Pero, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios, pero no puedo, cometo. Ay, ¿qué hacemos? Pero mayor bendición, nosotros guardamos sus mandamientos, va a crecer nuestra fe. Ese secreto es. ¿Por qué yo digo secreto? Muchos cristianos no entienden esa parte, por eso yo digo secreto. Secreto que tiene en Manmin. Romanos capítulo 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué justicia de Dios se revela en el Evangelio? Por fe y para fe. Yo expliqué anteriormente. Tiene escalones, escalera, un escalón, otro escalón, otro escalón. Por fe y para fe, ¿qué significa? Uno, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene, digamos, en primero escalón. Otro escalón viene. Aquí viene, para este escalón, si hace fuerza, no es difícil, porque un escalón. Claro, no puede saltar 5 o 10 escalones, no puede. Pero otro escalón sí está aquí. Otro escalón fácil, sí hace fuerza. Por eso, por fe, para fe, ¿qué significa? Está aquí. Hace fuerza para fe. Está aquí. Otro escalón viene para fe. Por fe, para fe. Por fe, para fe. ¿Me entiende? Este versículo dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué justicia de Dios? ¿Qué? Por fe y para fe. Por fe, para fe. Por fe, para fe. Pero uno quiere quedar solamente allí. Ese es el problema. No hace fuerza, no anhela. Trabaja en la iglesia de repente. Claro, bueno, y tiene su recompensa, pero no anhela para cambiar más. No hace fuerza para cambiar, para de repente para perdonar al otro. Hay que llorar. ¿Por qué? Mi ego no quiere perdonar. Quiero pegar un ejemplo, pero según la palabra de Dios, quiero perdonar. Por eso llorando ora que Padre, dame ese amor que para perdonar. De repente tiene algún problema para reconciliar. Señor, ayúdame por favor. Si no puede, ayuna. Por eso, por fe, para fe. Pero no practica, solamente escucha, aprende, no practica, no puede crecer. Puede saber, puede explicar de repente, pero no puede crecer espiritualmente. Amados hermanos, refortemos nuestro chip. La ley santa, mandamiento santo, justo y bueno, no malo. Y hemos tenido este malentendimiento por lo que hemos escuchado, aprendido. Nuestro Señor vino, pero no para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor cumplió. Nosotros hemos recibido a Jesucristo, nuestro Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Por eso, si no andamos conforme a la carne, sino el Espíritu, seremos transformados. Cumpliremos. Por eso, un ejemplo,
en el tiempo de Antiguo Testamento, uno comete pecado con obra, con acción, tenía castigo. Su castigo. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, claro, con obra, claro, tiene su remuneración. De todo modo, claro, se arrepiente verdaderamente, también tendrá perdón, pero si no, tiene su consecuencia. Pero no solamente eso, sino también por pensamiento. Nosotros sabemos, nuestro Señor decía que si codicia mirando una mujer, ya adúltero es. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, uno teniendo ese adúltero por ojo, por corazón, no fue condenado, solamente por acción. Pero nuestro Señor, ¿por qué en el tiempo del Nuevo Testamento que uno codicia a una mujer es adúltero es? ¿Por qué? Ya, y este tiempo diferente. Amén. Hay que limpiar nuestro corazón por ello. Por eso uno puede pensar que más difícil y qué pena esa vida de fe comparando con tiempo de Antiguo Testamento, tiempo de Nuevo Testamento. Difícil. No es. No es. En aquel día solamente puede ser salvo apenas, cumpliendo con mucha fuerza, no cometiendo pecado. Amén. Pero ahora nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, transforma nuestro corazón, crece, podemos lograr mejor lugar del cielo hasta Nueva Jerusalén. Por eso no hay que pensar solamente, en el tiempo del Nuevo Testamento era de Espíritu Santo más difícil vida cristiana. No es así. Eso todavía falta entendimiento. Por vivir conforme a la palabra con ayuda de Dios, limpiando mi corazón, yo puedo lograr mejor lugar del cielo, final hasta Nueva Jerusalén. Yo hubiera vivido en el tiempo del Antiguo Testamento en Israel, no haciendo mucha fuerza, no haciendo oración, podía ser salvo. No. De repente no, cometió pecado con acción, fue apedreado. Si tiene ese corazón, me parece muy probable. Por eso, no pensamos, entendamos bien, eso no es una cosa difícil. Amén. Ya estamos en este tiempo de Nuevo Testamento, era de Espíritu Santo. Amén. Pero de repente, otro creyente que no entiende eso, por eso nosotros necesitamos proclamar Manmin. Evangelio de santidad, que entienda, que tenga, digamos, ese entendimiento espiritual, que busque la santidad. Pero otro creyente que no entiende este punto, muy peligroso, digamos. Por eso somos muy privilegiados. Amén. Tenemos una dicha grande por ser Manmin. Otros creyentes no tienen esa meta, no tiene ese entendimiento. Por eso vive así, tal vez siendo cristiano como otro mundano, casi igual vive. Por eso, de repente, en tiempo final, ante Dios, no sé, será salvo o no. Claro, yo no digo todo otro creyente, no. Algunos otros que no conociendo esa parte espiritual hace mucha fuerza para vivir. Sí hay. Yo no niego todo. Por eso, ley de Dios, palabra de Dios, santa,
justa, buena. Amén. Por eso anteriormente yo a veces, hoy en día no se ve ese justo y bueno. ¿Desprecio? Anteriormente viendo eso, justo y bueno, claro, mandamiento justo y bueno. Yo he recordado. Siempre recordemos, ley santa y mandamiento justo y bueno. Hagamos fuerza, no hagamos por pena o por obligación con esta meta que tenemos en la Nueva Jerusalén. Oremos juntos. Amado Padre, Señor, muchas gracias. Hoy hemos compartido tu palabra con mensaje titulado Ley y Palabra de Dios. Padre, lamentablemente en tiempo postrero, mucho creyente tiene un malentendimiento sobre la ley tuya. Padre, pero ley santa y mandamiento bueno, justo. Padre, Señor, muchas gracias. Ayuda a entender bien. Nosotros estamos en Manmin, como rebaño de Manmin. Padre, muchas gracias, esa bendición. Ayuda a hacer toda fuerza a crecer, transformar. Padre, ayuda a cumplir tu providencia con cada una de nuestra vida. Padre, tú tienes un plan grande con nosotros, Padre, pero no un reconocimiento de este mundo por riqueza, por autoridad, por conocimiento, por fama, sino en Cristo Jesús, con evangelio de santidad. Padre, ayuda a glorificarte, transformando cada día más. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.